Capítulo 340. Año 313. Los mundos pasaron a nuestro lado y detrás de nosotros, un rastro de reyes demonios caídos. Demonios. Después de un tiempo, todos eran iguales. Después de un rato, realmente no sentí nada cuando la gigantesca mano mágica del Lumooth, hecha de raíces divinas y corteza, arrancó el núcleo del rey demonio de la carne de la criatura. El objeto que una vez parecía tan insondable ahora estaba en nuestra mágica palma en forma de árbol, y esta vez, miré el objeto esférico y lo encontré débil. Una vez más, intenté inundarlo con mi maná. El núcleo del rey demonio estaba envuelto por mis raíces y enredaderas mágicamente palpitantes. La yuxtaposición del núcleo liso, mágico y esférico con mis raíces y enredaderas orgánicas, con todos sus pequeños pliegues y protuberancias, era algo extraordinario. La criatura se resistió. El objeto esférico irradiaba energía mágica e intentó contrarrestar mi influencia, que impregnaba su cuerpo. De todos modos presioné. Siempre había querido hacer esto. Quería convertir a uno de los reyes demonios en mío, y me preguntaba qué pasaría cuando llegara a este punto. ¿Alguna vez has considerado lo loco que es? Bromeó un Baltorn de rango mucho menor, mientras observaba la batalla desde lejos. No. En absoluto. En algún momento empecé a creer que era normal. Alka sonrió al joven mago enano. Este mundo estaba muy lejos de la red de mundos enanos, pero la orden rotaba a la gente por los distintos campos de batalla para compartir la experiencia. Alka y los demás colaboraron con los Dark Guardianos para atacar múltiples mundos infestados de demonios y liberaron algunos mundos enanos, pero había muchos más. Su sector era relativamente escaso en cuanto a presencia divina. Nuestra conclusión interna fue que estos fueron una vez mundos erasianos, y desde la captura de Eras, todos habían desaparecido. Lumooth se concentró mientras aumentaba los poderes del espíritu de Aeon. Mis poderes espirituales se manifestaron e inundaron el objeto, y presentí que lo lograría. Stella observaba desde lejos, mientras vigilaba el comportamiento del núcleo. Los demonios tenían cierta capacidad de comunicación, y llevábamos un tiempo intentando interferir con ellos. Necesitábamos eliminar sus mundos de comunicación. Mundos que ayudaban a transmitir los mensajes del sol demoníaco. Stella estaba mejorando en la interceptación de esos mensajes. Pero decodificarlos aún llevaba tiempo, ya que no los entendíamos. Usaban un lenguaje diferente. Pero eventualmente descifraríamos el código. 5 reyes demonios. 6. Cada mundo. Y ahora, estábamos en nuestro 7º rey demonio desde que comenzamos a explorar y ayudar a los mundos periféricos de Aivan. Ahora que Stella había alcanzado el nivel 200, les tocaba al resto de los dueños de dominios cubrir las vacantes. Les tocaba alcanzar el nivel 200. Pero aún estaban lejos, y ahora mismo, entre los nuevos poseedores de dominios, solo Lausana podía derrotar a un rey demonio por sí sola. Ni siquiera Stella podía derrotar a un rey demonio, aunque sabíamos que no era su función derrotar a los reyes demonios. Ella era nuestra guía. Stella creó el camino para que pudiéramos alcanzar a los demonios y librar las batallas. Sin ella, estaríamos a la defensiva. Nunca supe cuáles eran tus habilidades de dominio de nivel 180 y 190, preguntó Roon, sin apartar la vista del objeto en la mano de Lumooth. ¿Me lo dijiste? Mis poderes se extendieron lentamente al núcleo del rey demonio y se rompió. Hice. Entonces debo haberlo olvidado. ¿Cuándo lo conseguiste? Las obtuve luchando contra reyes demonios por el camino, y no eran muy buenas. Hemos luchado contra muchos reyes demonios. Una de ellas, posesión de explorador del vacío, convirtió a mis exploradores del vacío en espíritus que podían poseer objetos y convertirlos en golems del vacío, lo que les dio un montón de habilidades. La otra es una habilidad de capa del vacío, que me permitió adentrarme en ciertas capas del vacío con mucha más facilidad y también adentrarme en el caos del mar del vacío. Oh, mira. Intervino Alka, mientras mi maná inundaba al rey demonio. Este rey demonio era bastante débil y fue fácilmente derrotado por mis raíces. Arrancamos su núcleo y comenzamos a corromperlo con mi maná. Esta vez, mis tentáculos espirituales también atravesaron sus poderosas protecciones espirituales y rompieron sus herramientas antiposesión inherentes. El rey demonio luchó contra mí. Luchó contra nosotros. Pero éramos más fuertes. Los mundos juntos, yo no era solo un árbol. Y lo más importante, no estaba solo. Era uno entre muchos.
Era la combinación de todos los clones, árboles secundarios y árboles normales esparcidos por múltiples mundos. Una colección de existencias repartidas en muchos mundos. Un rey demonio luchó para luchar contra nuestro peso, y esta vez, en ese lejano mundo periférico, uno de los territorios litorales de Aivan, finalmente lo logramos. Juntos, nuestro poder fue suficiente para romper las resistencias del rey demonio, y esta vez, no hubo ningún molesto comando de autodestrucción incorporado que interfiriera con nuestros planes. Transformamos a un rey demonio. Título otorgado. Rey capturado. Has ganado un nivel. Unidad única desbloqueada. Unidad de nivel de reino, rey demonio naturalizado. Cada rey demonio naturalizado debe estar vinculado a un mundo viviente para mantener su poder. Actualmente puedes apoyar a 6 reyes demonio naturalizados. Despliega más clones para aumentar el límite de unidades de tu nivel de reino. El rey demonio naturalizado es un antiguo rey demonio que ha sido completamente transformado y ha perdido sus cualidades demoníacas inherentes. Sin embargo, aún conserva sus formidables habilidades de combate, puede abrir portales del vacío y también engendrar demonios naturalizados menores. Sin embargo, al dejar de ser un demonio, perdió su conexión con el sol del vacío demoníaco, por lo que su reserva de mana del vacío es bastante limitada y debe recargarse externamente. El objeto redondo y esférico cambió al absorber mis raíces y adoptó una forma diferente. Impulsado por el maná fresco de mi red, comenzó a transformarse en una criatura gigantesca e imponente con alas y cuernos demoníacos, solo que cada una de las partes y órganos demoníacos originales fue reemplazada por un material oscuro similar a la corteza. El rey demonio naturalizado inmediatamente me habló a través de una especie de vínculo psíquico, y esta vez, vi cosas. Rey demonio Macasas. El rey demonio naturalizado verbalizó palabras a través de nuestra conexión compartida, y vi sus orígenes. Fue creado en otro mundo a un salto de distancia, y había recibido órdenes de continuar expandiéndose a estos mundos Aivan. Odio. Destrucción. Había una cadena en los corazones de todos los demonios, y eran esclavos de la voluntad de la gran gota demoníaca. Pero curiosamente, esta vez, vimos incluso antes de la gestación del rey demonio el núcleo de otro mundo. Vimos una mancha y una gota separándose de la gota. Visiones. Comandos. Expandir. Destruir. Convertir núcleo. Entonces, por un breve instante, sentí una tremenda presencia demoníaca dentro de la masa demoníaca. Esta era la verdadera existencia demoníaca que controlaba a los demonios, indirectamente al comandar a los reyes demonios. El rey demonio fue creado entonces a partir de la fusión de los dos. El poder y las instrucciones dentro de la gota y el cuerpo forjados por el núcleo corrupto. La misma mancha demoníaca que veíamos cada vez que un rey demonio completaba su gestación en el núcleo demoníaco. Era un lugar al que no podíamos acceder, y se debía a que existía en una capa de vacío diferente, una capa de vacío única creada por el enorme sol de vacío del demonio. ¿La mancha demoníaca está oculta en su propia capa de vacío? Stella intentó digerir la revelación obtenida del corazón del rey demonio. Eso significa que cada vez que la vemos aparecer, en realidad se manifiesta temporalmente desde el vacío. Sí. Parece que sí, respondí. Así que solo existían 2 objetos en el mundo real. Uno era el sol demoníaco, a cuyo alrededor orbitaba la prisión demoníaca. Probablemente también existía un planeta controlado por demonios en algún lugar. Pero la clave principal era que tanto el sol demoníaco como la prisión existían en el mundo real. La mancha demoníaca existía dentro de su propia capa de vacío, pero podía aparecer y desaparecer de repente. ¿Es la mancha demoníaca el verdadero enemigo? Preguntó Stella mientras considerábamos las implicaciones de la tremenda presencia demoníaca proveniente de la mancha demoníaca negra. Quizás los demonios sean realmente un experimento divino, pero es más de lo que pueden manejar. Que esta mancha es la entidad demoníaca residual de tiempos antiguos que se escondió en las capas del vacío para evitar la ira divina. ¿Eso significa que tenemos que aventurarnos en las capas del vacío, si realmente queremos destruir a los demonios? O, si logramos destruir la mancha demoníaca, entonces no habrá necesidad de ir al sol demoníaco ni a la prisión. Sin la gota negra, los reyes demonios ya no podrán expandirse ni recibir instrucciones. Toda la estructura simplemente se detendrá. Así que, después de todo, hay un único punto vulnerable, solo que está oculto en otro lugar. Reflexioné sobre su significado.
Pero es difícil acceder a las capas de vacío. ¿Crees que los dioses pueden entrar en las capas de vacío? No respondió Agua con firmeza. El sistema mundial de fe no se extiende a las capas de vacío, así que allí somos impotentes. Qué conveniente, dije. ¿Por qué? El vacío es la sopa primigenia hirviente, y nos adentramos en él bajo nuestro propio riesgo. Las constantes oscilaciones del estado siempre cambiante del vacío lo erosionan todo, incluso lo divino. Incluso si algunos de nosotros duramos muchísimo más que las cosas normales. Incluso si nuestros cuerpos no sufren daños por el vacío, nuestros poderes se ven erosionados por él. ¿Aún así los dominios están protegidos de esto? Porque eso es parte del sistema original, y el vacío también lo es. Esa separación persiste incluso dentro de las capas de vacío. Entonces, ¿cómo se esconde ahí la mancha demoníaca? Deben tener alguna forma de gestionar las fluctuaciones del vacío. Quizás, como sugeriste, el sol del vacío influye. Las grandes cantidades de mana del vacío podrían ser para algo que desconozco. Viajar era una experiencia de aprendizaje y, curiosamente, uno de los grandes atractivos de la orden era la frecuencia y flexibilidad de los viajes. Muchos jóvenes, en particular aquellos provenientes de familias relativamente acomodadas y adineradas, se inspiraron en los relatos de exploraciones de otros mundos, y por ello desearon visitar mundos diferentes. Los relatos de visitar mundos completamente diferentes y regresar con anécdotas parecían ser algo bastante universal, especialmente entre las razas con una ligera inclinación mercantil y exploratoria. Los humanos, los hombres lagarto y los capranos parecen ser especialmente aficionados a los viajes. Los elfos y enanos no tanto, a pesar de que los comerciantes enanos eran bastante comunes en todos los mundos con enanos. La implementación de loterías de viajes y cuotas como parte de los controles de movimiento hizo que el movimiento fuera escaso, pero más importante aún fue el flujo de mercancías. A diferencia de las sociedades e instituciones capitalistas que estaban más preocupadas por las ganancias, una institución como la Orden estaba mucho más interesada en mantener a las personas en trabajos desafiantes para que ganaran niveles. Como resultado indirecto de este deseo de garantizar que las personas tuvieran empleo y trabajaran en tareas que les exigieran un reto, generalmente restringimos el movimiento de bienes y servicios entre mundos. La mayoría de los movimientos de bienes se destinaban principalmente a fines militares, para apoyar a nuestra extensa burocracia militar. Llegamos a este tipo de acuerdo por pura necesidad. Cada mundo que añadimos a nuestra red tenía su propia economía, precios y producción locales, y no queríamos desestabilizarlo permitiendo la libre circulación de bienes y personas. Aunque me di cuenta de lo lejos que habíamos llegado de mis objetivos originales de ser un guardián, y lo hipócrita que era de mi parte afirmar ser un guardián cuando nosotros, la Orden en su conjunto, estábamos entrometiéndose en tantos mundos, pero donde pudiéramos, me gustaría creer que seríamos una fuerza para el bien. Mantenerme fiel a estos principios fue un factor clave. Me permitió contratar a personas que compartían nuestros objetivos y aspiraciones. Y así fue como, en general, y siendo general el término operativo, tratamos cada mundo con un toque bastante ligero. Reclutamos. Construimos. Ayudamos. Pero siempre que pudimos, como guardianes de un bosque lleno de especies en peligro de extinción, intentamos darles espacio para crecer y recuperarse. Sería perjudicial si la población local cambiara demasiado debido al exceso de turismo o tráfico. Era un conjunto de objetivos contradictorios. Los titulares de mis dominios lo sabían, y saber cuál de estos objetivos contradictorios era prioritario en esas circunstancias particulares surgió con la experiencia. Experiencia adquirida al visitar y viajar a múltiples mundos. En pocas palabras, nos preocupaba más el control y la capacidad. Usamos los controles y restricciones a los viajes entre mundos como recompensa y como herramienta para facilitar nuestros objetivos de mayor producción, niveles generales más altos y, en general, una mayor fuerza de la población. Dicho esto, aquellos con elementos más mercantiles dentro de nuestra institución siempre intentarían explotar las diferencias de precios entre diferentes mundos para obtener ganancias increíbles. Quienes viajaban entre mundos tenían ventaja, pues habían visto cómo los precios de los bienes y servicios variaban. Los cristales y los pergaminos mágicos tenían un precio distinto en Maelga que en Brancholt. Las armas mágicas eran significativamente más baratas en Treone debido a la masiva producción industrial de armas, en comparación con los mundos más nuevos, donde los artesanos de alto nivel eran escasos.
Pero mantuvimos dichas transacciones en un volumen bajo, porque nuestro objetivo era promover y alentar a nuestros miembros en diferentes mundos para ganar niveles. Fue entonces interesante observar que el camino para estimular la mayor cantidad de niveles en una población grande, sería ubicar a todos en vocaciones que estuvieran cerca de los límites de sus capacidades. Desde este aspecto, el sistema era inherentemente utilitario. El concepto de dinero existía dentro de clases específicas del sistema, pero no permeaba el sistema en su totalidad. Habíamos notado que en los mundos donde los dioses juegan un papel importante, y en los mundos del núcleo, el dinero parecía ser un elemento bastante trivial y menor de su sociedad. En cambio, la fe y la experiencia que condujo a niveles se convirtieron en los principales medios por los cuales se asignaron las vocaciones y los recursos. Los mundos de Aiba, Awa y Gaia estaban optimizados para la fe. Su sociedad, en su conjunto, estaba estructurada para la adoración y la generación de más adoración e idolatría. No me habría dado cuenta hasta que hubiera visitado más mundos, explicó el emperador Eranuel mientras Ollía visitaba al hombre en Shashan. Se sentaron alrededor de uno de los jardines del oasis de Shashan y hablaron de su pasado. Olivia de Orpash, una de las sumas sacerdotisas de Agua, naturalmente no entendía cómo los mundos podían transformarse para volverse hipercapitalistas. Para Olivia, su mundo nunca pasó por una época en la que los comerciantes pudieran comprarlo todo. Ollía y Olivia eran personas de fe y se llevaban de maravilla. Más que Lumooth, quien estaba muy influenciado por mi presencia en su psique. Pero en Shashan, el concepto de dinero también era bastante tenue. El trabajo en sí mismo es el medio de intercambio, simplemente porque un afloramiento rocoso era a menudo una isla, y el movimiento entre pueblos y ciudades era bastante mínimo. Cuando la gente no viajaba lejos y todos en un pueblo se conocían, todos podían asignar valor a su trabajo directamente, sin necesidad de un intermediario financiero. En retrospectiva, la presencia de habilidades y niveles contrarrestaba inherentemente el hipercapitalismo, ya que obtener niveles y experiencia era algo que las personas buscaban por sí mismas. Todos conocían su valor exacto, porque residía en sus niveles. No necesitaban esforzarse mentalmente para vincular su autoestima e identidad con el trabajo y el dinero que ganaban. Para nosotros, yo y los héroes que venimos de la Tierra y de mundos similares a la Tierra, era probable que nuestra experiencia de vivir en un mundo con el poder extremo en manos de los oligarcas y la forma en que el dinero corrompía todo fuera surrealista. Para los lugareños, es algo que ni siquiera pueden comprender. A medida que nos acercamos a las tierras de los dioses, creo firmemente que los reyes mercaderes y las guerras de gremio son una aberración. Algo que solo puede ocurrir en circunstancias específicas, donde el dinero y los recursos se convierten en un fin en sí mismo. Porque aquí, donde la divinidad se siente tan cerca, no puedo imaginar que hombres que sintieran el peso de lo divino renunciaran a esa experiencia por la seducción del dinero. Declaró el emperador, y a través de Ollía, noté que había cambiado ligeramente. Su comportamiento, de hecho, se sentía más santo, más fiel. Era una sensación que no entendía en absoluto, pero muchos de mis sacerdotes se identificaban con ella instintivamente. Para ellos, era una experiencia tan conmovedora estar en presencia de seres poderosos, que el dinero y todo eso les parecía insignificante. Algunos tipos de instituciones tan comunes en nuestros mundos originales no pudieron sobrevivir mucho tiempo en esos mundos, porque el funcionamiento del mundo era diferente. Los individuos no eran iguales. El dinero no influía en las personas como el poder real, y peor aún, debido a la naturaleza fragmentada del mundo, había muchísimas cosas que el dinero no podía comprar. Muchas cosas que requerían una habilidad específica de alguien. De esa manera, lo que el emperador Eranuel vio en Shashan, aunque fuera menos obvio, también reflejaba el funcionamiento de un mundo con habilidades y niveles. En el nivel 80, lo que necesitaba ese individuo solía ser el rendimiento de alguien de ese nivel o superior, y se convirtió en un sistema de trueque personal, donde se intercambiaba el rendimiento de una habilidad por otra. Entonces, ¿cuál era la mejor manera de comerciar entre mundos con diferente fuerza y desarrollo? ¿Cómo considerábamos, como orden, cuál era una contribución justa entre mundos? El dinero no podía ser justo, pues estaba distorsionado por muchos factores. Era un débil intento de medir el valor de la producción. No consideraba el esfuerzo, solo la demanda del mercado para un bien en particular. El dinero, por tanto, pierde la parte donde el esfuerzo conduce a niveles. Queríamos mantener a la mayor cantidad posible de personas en un estado donde pudieran subir de nivel. Este era el objetivo principal.
La asignación de bienes por parte de Central, mi grupo de superadministradores y sus mentes artificiales auxiliares, fue, por lo tanto, un tema sumamente polémico. En cierto sentido, lo que Central intentó lograr a través de la asignación de recursos y bienes fue en realidad una optimización de un esfuerzo significativo y de alta calidad. Para lograrlo, la gente de Central necesitaba viajar. Necesitaban ver, y donde pudieran, experimentar, la vida de los nativos de cada mundo. Conocer sus luchas y que podía proporcionar una lucha significativa. Esfuerzo. Lucha. Para hacerlo mejor. Para hacer más. Fue útil a corto plazo evitar el hambre enviando el excedente de alimentos desde Treome. Pero a largo plazo no les sirvió de nada porque tenían que resolver sus propios problemas. Ahí fue donde obtuvimos fuerza. Fin del capítulo 340.